todo esto empieza, toda esta búsqueda empieza con una pregunta central, ¿sí? ¿Qué es la modernidad? Y la modernidad va a empezar a anclar o va a empezar a estar ligada a muchas preguntas, a muchas cuestiones, pero el quehacer de colonial va a empezar, y lo de colonial, y ya vamos a explicar qué es lo de colonial, va a empezarse a preguntar sobre la modernidad, el quehacer de la modernidad y cómo la modernidad ha sido un instrumento de la colonia. Pero de dónde empieza esa pregunta o de dónde se empiezan a preguntar los autores latinoamericanos, de dónde surge la pregunta del quehacer moderno, y inmediatamente uno puede situarse rápidamente en el entendimiento, bueno, en varios entendimientos, pero primero en entender la historia, ¿no? Y los que son historiadores saben muy bien eso, que es la historia es un estado, un lugar de disputa. O sea, muchas veces a uno le enseñan la historia como un recogimiento de fechas donde uno tiene que saber la fecha, el nombre y la fecha, ¿no? Como que mucho tiempo se enseñó la historia así. Entonces, Cristóbal Colón, ¿qué día conquistó América Cristóbal Colón? ¿Qué día pasó la Segunda Guerra Mundial? Pero la historia no se puede ver desde ahí. La historia se tiene que ver como una historia, un estado de disputas donde hay unas agendas que están ganando y otras que están perdiendo. Hay historias hegemónicas y hay historias que no son hegemónicas. Y yo siempre pongo el ejemplo del Palacio de Justicia, es un cable HDMI, sí, largo. Del Palacio de Justicia, por ejemplo, donde en un momento, cuando sucedió el Palacio de Justicia, hubo una narrativa de la historia. Pero con el tiempo, ¿cierto? Como va pasando los años, cada año, esa historia va cambiando en nuestras mentes. Entonces empiezan a haber hallazgos que empiezan a cuestionarnos la historia que nos contaron en un inicio, por ejemplo, del Palacio de Justicia. La historia que sea. Ellos no eran los únicos que se estaban pensando el mundo y no eran los únicos que estaban construyendo realidades, sino en paralelo habían muchas dinámicas. Por ejemplo, los árabes, los persas, con el desarrollo de los algoritmos y la matemática, que luego se va a traducir en lo que muchos conocimos como el álgebra de Baldor, ¿no? Esos ejercicios horrendos que lo ponían a hacer a uno en el colegio, o yo no sé, pero se va a traducir al álgebra de Baldor y que ahora va a ser el desarrollo de la ciencia computacional moderna o el pensamiento incluso de entendimiento de agrícola, ¿no? No solo filosófico, o sea, es que no solo tenemos que hablar de la filosofía y cómo están pensando, sino cómo están pensando el mundo, del pensamiento agrícola o las tecnologías agrícolas que habían desarrollado los egipcios alrededor del Nilo. Y muchas veces ese pensamiento se empezó a ignorar y hubo un vacío histórico, incluso de la historiografía, porque la historiografía, cómo se pensaba, ¿no? Entonces vamos a ir a ver cómo se pensaba la historiografía y ya vamos a venir acá. Porque la historiografía al principio se pensaba en función a Dios. O sea, los historiadores al principio leían, era la Biblia. ¿Qué decía la Biblia sobre esto o aquello, no sé qué? Y la filosofía europea o los académicos europeos empezaron a preguntar en un momento de la historia, bueno, ¿por qué tanto la Biblia? Sobre todo con la aparición del método científico, ¿no? Empiezan a generar una historiografía distinta y se empiezan a preguntar por los procesos historiográficos desde otra manera, y ahí sale la Biblia de la discusión, ¿no? Y empieza el Renacimiento a aportar un nuevo eje discursivo, que es el centrarse en los procesos del hombre, y empieza la historiografía a preguntarse por otras cosas, y por eso empezamos a ver nuevas cosas en la historia moderna. Pero ¿qué problema hay con esa historiografía moderna y esa relación? Y es que va a haber un punto central, ¿no? Donde todas estas discusiones van convergiendo, y es la Ilustración. Y aquí voy a empezar a dar la discusión. La Ilustración es la muestra de la modernidad, ¿no? Por esencia, la Ilustración es lo moderno. ¿Uno qué piensa cuando le hablan de Ilustración? No sé qué ustedes qué piensan cuando... Literatura y arte. ¿Qué otra cosa que piensen? En una palabra, no tienen que decirme mucho. ¿Qué piensan de la Ilustración? Sí, tú. Laica. Laica, sí. Iluminada, progresista, enciclopédica, técnica, razón. Uno piensa de la Ilustración. Porque la Ilustración va a ser una respuesta a ese oscurantismo de la Edad Media, donde las naciones europeas pues estaban pensando todo a través de lo místico, de lo mágico, pero también del castigo divino. Entonces uno no podía pensar más allá de eso.
Y en ese quehacer ilustrado va Europa a generar un nuevo movimiento muy interesante, sobre todo cuando uno lee a Kant. Kant va a hablar de sapere aude, ¿no? Atrévete, pues, de la razón y las críticas a la razón pura, pero la ilustración va a plantear una cosa, un mundo que habla un idioma, el francés, que está pensado para ciertos hombres blancos en su mayoría, europeos, no para las mujeres no hicieron parte de la ilustración, que además son racionales, escriben, son técnicos, y desde por fuera de este momento que uno cree que la ilustración fue la gran cúspide de la humanidad, o así se ha vendido la ilustración, pues más que ha vendido la ilustración, así nos han vendido la ilustración, empiezan a haber autores que empiezan a preguntarse. Por ejemplo, sale una vieja por allá llamada Olimpia de Gouges a decir, oiga, ¿por qué la Declaración de los Derechos del Hombre? ¿Por qué no mujeres? ¿Por qué no se les ocurrió meter mujeres? Y Olimpia va a decir, oiga, hay que hablar de mujeres. La ilustración no está pensando en las mujeres. Y saca la Declaración de los Derechos de la Mujer, preguntándose por ese vacío las mujeres. Pero pues en ese vacío también estaba, pues los negros no eran ilustrados, los negros eran irracionales, los indígenas no eran ilustrados, los indígenas eran irracionales. Todo que no era europeo era un sujeto irracional, ¿no? Europeo no blanco, ¿cierto? Europeo no blanco. Pues en ese momento los europeos en su mayoría eran blancos, pero sí podríamos, pero en ese momento Europa no era Europa, también hay que aclarar, ¿no? Como para ser puntual. Pero esa construcción de Europa empieza a darse, ¿no? Como un elemento donde Europa empieza a crecer y también va a crear el argumento de la razón que le va a permitir generar un argumento para oprimir a los otros pueblos. ¿Por qué? Porque Europa nos va a traer la razón, nos va a traer las enciclopedias, nos va a traer tecnología, nos va a traer conocimiento que nosotros, salvajes, no tenemos. Y eso se va a ir sedimentando después con algo que se llama el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? ¿No? Está Darwin, la teoría de Darwin, de la evolución de las especies, que va a ser un hito muy interesante porque va a hablar, pues porque antes la gente también era toda, pues no era de Lulú, pero pues es como se dan los procesos, es como decían que la generación espontánea, ¿no? Que la gente aparecía de la nada, pero no. Ahí dijeron, hay unos procesos evolutivos, y ponía el ejemplo de las jirafas, de los pájaros, porque tenían distintos picos, pero hubo algo muy peligroso y es que empezaron a trasladar los conceptos de Darwin de la biología a lo social. Entonces ahí van a decir, es que hay sociedades más evolucionadas que otras. ¿Y cuáles son las sociedades evolucionadas y cuáles son las sociedades involucionadas, por decirlo así? Pues las ciudades que no llegaron a la ilustración, a las que hay que llevar, ¿no?, a la mayoría de edad, diría Kant, a llevarlas a su mayoría de edad. ¿Y cómo se les lleva? Pues ayudándoles. ¿Cuáles son esas sociedades? Las africanas, claramente, porque son sociedades poco ilustradas. En un momento te doy palabras. Poco ilustradas, porque se me da la idea. Poco ilustradas, poco conocedoras de historia, de técnica, de tecnologías, porque además toda la historia y la tecnología empezó en Grecia, luego a Roma. Pues las sociedades africanas nunca participaron, según este concepto, nunca participaron de la tecnología o de la construcción ilustrada, y a los americanos, ¿no? Y van a empezar a surgir unos conflictos muy grandes, porque entonces se va a justificar algo teóricamente que tenía otro fin. ¿Y cuál es el fin de la colonialidad? No era el fin del colonialismo, no era evangelizar, como dicen, como en la Edad Media decían. Bueno, que esa es otra discusión que ahorita vamos a tocar, pero no era evangelizar en el caso de América Latina, no era llevar tecnología, no era era una empresa únicamente extractivista, que como único fin tenía generar economías de excedente, ¿no? Y uno escucha a veces que la gente va y vuelve a Europa, ¿cierto? Cuando dicen, que ellos sí son civilización. Qué bien viven pues obvio que bien viven en Europa, con toda la economía de excedentes
pudieron reinvertir en estados sociales democráticos que les ha permitido mantener estilos, bueno, que ahora es otra discusión porque Europa tiene ahorita otros temas, otros problemas, pero les permitió mantener estados sociales de bienestar a partir de una economía de excedentes inagotable. O sea, no pagar la esclavitud fue un beneficio inagotable en la economía de las arcas, no solo europeas, pero también de los colonos, que eso es otro tema. Pero entonces ese quehacer ilustrado, volviendo a eso, va a empezar a generar ese argumento que va a detonar, sigue compañero, que va a detonar en un proceso de conquista. Pero ¿qué empieza a pasar, no? Como que Europa crea este monstruo de sociedades superiores, de sociedades inferiores, de sociedades racionales, de sociedades irracionales, y empieza a crear un monstruo y en un momento se le sale de las manos. Aparece Hitler. ¿Sí? Y Hitler aparece con los mismos argumentos coloniales de Europa. Superioridad racial, expansionismo, y Hitler es como que a Europa se le salió de las manos. Y entonces en este pensamiento va a surgir un autor muy importante en África, sobre todo hacia este hemisferio, que se llama Eine Ceser, y él va a sacar y va a poner el tema de colonialismo en el centro del debate. Eine Ceser se llama Discurso sobre el colonialismo. Buenas tardes, ¿cómo te va? Se llama Discurso sobre el colonialismo. Y en Discurso sobre el colonialismo, Eine Ceser va a hacer una pregunta. Más que una pregunta va a decir, oiga, ahí va a decir una frase súper controversial que yo cuando lo leí, yo dije, uy, pues pucha, este man está loco. Y es, Hitler es el mayor liberador de África. Va a decir eso. Y uno dice, uy, denso decir que Hitler va a ser el mayor liberador de África. Está como muy densa esa frase. Pues él va a decir, claro, cuando Europa se dio cuenta, lo que pasa es que Hitler, todo lo que hizo Hitler ya lo habían hecho los europeos en África. O sea, ya te doy la palabra. Ya, las preguntas, ya les doy espacio a preguntas un segundo porque se me acaban las ideas. Lo que hizo Hitler ya lo habían hecho los europeos en África. Todo. Campos de concentración, genocidios, marcar personas, eso ya lo habían hecho, todo, literal, cámaras de gas, ya lo habían hecho los europeos en África. Lo hizo ahí mismo en Europa. Ya, sí, y ya y con eso les doy la primera apartado para preguntas. Entonces, con todo eso ya lo había hecho Hitler en Europa, ya lo había hecho los europeos en África. Todo lo que hizo Hitler. ¿Cuál fue el crimen de Hitler? El crimen de Hitler es haber hecho prácticas coloniales contra el hombre blanco europeo. Ese fue el crimen de Hitler. Porque cuando pasó el nazismo, ellos dijeron, uy, jueputa, perdón. Todo, uy, jueputa, se nos metieron, ¿qué vamos a hacer? Como, ¿qué tenemos que hacer? Y es desproporcionado, ¿no? Y entonces, en el momento que estaba Hitler conquistando Europa, Europa estaba teniendo colonias. O sea, ya tenía conquista. Europa incluso pausó un poco su quehacer colonial para parar y controlar el expansionismo de Hitler. ¿Por qué no tenemos en nuestra visión tan negativa a la reina Victoria? Por ejemplo, ¿por qué la reina Victoria no se equipara a Hitler si hizo las mismas prácticas de conquista? Porque la historia es un territorio de disputa. Con eso les iniciaba lo que sea esto. La historia es un territorio de disputa. Entonces, cuando pasa esto de la Segunda Guerra Mundial, que muchos dicen, aparte Europa suicida su razón, el quehacer ilustrado se les cae. O sea, Europa ya no es ilustrada. Europa es irracional, hizo el acto más irracional que fue una guerra. Entonces ya se les cae todo el argumento. Hitler destruye toda la idea y demuestra que es un monstruo que creó Europa con sus ideas, pero el problema es que, ¿qué pasa cuando Hitler hizo eso? Ya todos, espérense, ya esto no es tan chévere, ¿sí? Debemos crear justicia internacional, debemos crear tribunales internacionales, que fueron los juicios de Nuremberg.
Y se empezaron a preguntar, oiga, ¿por qué? Y entonces Hannah Arendt llega y dice, oiga, pero ¿por qué alguien se vuelve tan violento? ¿Cómo alguien de la CSS puede ser tan violento? Nadie se preguntó por los crímenes coloniales. No hubo un tribunal internacional para preguntarse, oiga, ¿cuáles fueron los crímenes internacionales que cometieron esta gente? No, lo que pasó hacia el pueblo judío fue además un crimen de lesa humanidad. ¿Qué significa un crimen de lesa humanidad? Un crimen contra la humanidad. Contra la humanidad. Fue un crimen contra la humanidad. ¿Por qué el colonialismo no fue un crimen contra la humanidad? En su momento, porque cuando abrieron, ¿por qué no hubo un tribunal internacional para hablar del flagelo colonial? Nunca lo hubo. Porque ¿quién controla el relato? Los ganadores, los vencedores. Se preguntaron, no, y entonces el nazismo ha sido como el coco, ¿no? A uno le meten el nazismo en Hollywood, le meten que el nazismo, el sufrimiento del pueblo judío y el sufrimiento del pueblo, que bueno, eso trae otra discusión hoy en día con la cuestión palestina o el genocidio en Palestina, pero nos trae esa colación de que Hitler empieza ahí. Entonces voy a hacer una pausa, los escucho y ya sigo con la siguiente idea que iba a hacer. ¿Qué ibas a decir tú? Yo iba a preguntar si ese darwinismo social es, por así decirlo, en principal medida como lo vinculado al determinismo social, que habla sobre directamente del desarrollo de la sociedad dependiendo de la región del mundo. Sí. Diciendo que los del norte global son más civilizados porque las condiciones geográficas de los lugares les obliga a estar más produciendo para los momentos de invierno, por así decirlo. En cambio, ese mismo discurso, no recuerdo el autor en este momento, menciona que América Latina está plagada de flojos porque vivimos en un lugar muy cómodo en cuanto a estaciones que nos permite comodidad a la hora de gestionar nuestra supervivencia. Sí, tiene mucho que ver. De hecho, hay un autor económico que se llama Malthus. Tomás Malthus. Y Malthus va a tener una teoría que es la trampa malthusiana, ¿no? Que por eso es famoso. Malthus es abiertamente estudiado junto con David Ricardo y bueno, todos esos economistas neoliberales. Pero Malthus es de las personas que se pensó esto. Malthus de hecho tiene un tratado que dice sobre las ciudades que a las personas que no pueden, que las personas pobres no deberían reproducirse. O sea, él dice eso. Él dice eso como hacia el siglo XIX, ¿cierto? No me acuerdo bien la fecha que piensa sobre las sociedades londinenses, y él habla, es que hay que desarrollar, pero es que hay una clase social que no, hay una clase social que se está desarrollando porque tiene las condiciones evolutivas para desarrollarse y hay otra que no. ¿Y cuáles son los pobres? Entonces esos no tienen que tener condiciones evolutivas, es el libre mercado. Pero bueno, yo no iba a tocar eso, pero sí, tiene mucho que ver. ¿Tú qué vas a decir, compañero? ¿Me recuerdas tu nombre? Hilger. Hilger, cuéntame. ¿Es Hitler o Hitler? Hitler. Con C. Con H. Con H. Hitler. Hitler. Pero entonces volviendo, idea Hitler, cierro punto. Todo esto de la Segunda Guerra Mundial lleva a muchos autores a preguntarse otras cosas, ¿no? Porque empiezan a haber dos procesos en paralelo antes de la Segunda Guerra. Y quiero decirles que yo estoy saltando momentos históricos, esto no es un relato cronológico en la historia, o sea, para que tengan eso en cuenta. Entonces, Neseser está postulando que Hitler es el monstruo que creó Europa y pues se le salió de las manos y entonces ahora sí es un problema de la humanidad, ¿no? O sea, ahí sí toda la humanidad tenemos que unirnos contra Hitler cuando nadie se unió contra el colonialismo. Pero lo otro que van a decir, ellos van a empezar a preguntarse, ¿no? Porque ya empiezan a salir estos imperios coloniales de los territorios y empiezan a preguntarse las sociedades qué somos, ¿sí? Porque muchas veces, no sé, y aquí voy con la élite criolla, los criollos en parte se salieron del Imperio Español no porque no se sintieran españoles. O sea, ellos se salieron del régimen español era porque España no los escuchaba, pero ellos se sentían blancos y españoles y ellos se sentían superior racialmente. Por ejemplo, ¿qué hizo Antonio Nariño en la historia de Colombia? Que transferir los derechos al hombre en español.
Trajo oficialmente. transcribió los derechos del hombre. Del hombre blanco. Del hombre ilustrado, trajo los hombres del ilustrado. Antonio Nariño era esclavista. Es que ellos no conocieron a Harari, creo yo. Y ellos querían crear su propia élite criolla ilustrada. O sea, traían, entonces por eso les empecé a hablar de la ilustración. Ellos creían traer su cosa ilustrada. Entonces decir, nosotros no somos españoles, pero somos gente fifinais. O sea, vamos a hacer una construcción de país bien bacana, sin tanto negro. Sin tanto negro, pues bueno, los indígenas chéveres, porque como que incluso la jerarquía del indígena estaba sobre el negro, siempre lo ha estado, ¿sí? Como en la jerarquía colonial. El indígena podía tener ciertos derechos que el esclavo negro no tenía. Pero, y ese es el segundo apartado en el que iba, en la historia colombiana pues también se mezcla eso, pero uno lo ve en discursos más contemporáneos. Por ejemplo, Gaitán. Uno analiza a Gaitán y Gaitán no es tan caudillo. Por ejemplo, uno ve a Petro repitiendo discursos de Gaitán por todo lado. El Gaitán era una cosita densa. Por ejemplo, él lo sacaron de la alcaldía porque él estaba en contra de las alpargatas, de que la gente se viera campesina. Él quería, pues, Gaitán, irónicamente Gaitán viene de base social popular, pero Gaitán estaba en contra de la alpargata y del poncho. Y uno encuentra ahí un fragmento de la historia, del tiempo, se lo pueden buscar. Hay un fragmento donde dicen por qué sacaron a Gaitán de la alcaldía. Y en parte la gente le dijo, no, los taxistas sobre todo se le pararon a Gaitán en ese momento. Pero cerrando ese acápite, ¿no? De un poco una historia no mal contada, una historia contada por vencedores, una historia creada por propios, unos ideales, en el marco de lo colonial, ¿no? Empiezan a surgir nuevos autores decoloniales, porque una cosa es lo colonial y otra cosa es lo decolonial y lo postcolonial. Lo colonial y otra cosa es la colonialidad, la colonia y la colonialidad. Entonces, primer concepto, colonia, ¿no? Colonialidad. La colonia es cuando estaba la potencia en territorio ocupándola. Eso lo vamos a decir colonial, que tiene un valor colonial. La colonialidad es lo que va a persistir después de que la potencia desocupó la colonia. Instituciones, ideas, estructuras de poder, discursos, ¿no? Esa es la colonialidad. ¿Y qué va a ser la decolonialidad? ¿No? Como enfoque teórico, pues se va a preguntar por el quehacer de la colonialidad. O sea, va a cuestionar un poco esas dinámicas de la colonialidad, ¿sí? Por eso es decolonial. O sea, trata de entender un poco eso, pero también hacerle frente. Esos son tres conceptos muy interesantes que quiero que se lleven. Y entonces en ese quehacer van a surgir autores muy bacanos como Frantz Fanon. Indígena es el problema, pues yo no soy indígena. Si ser campesino es el problema, pues yo no soy campesino, yo soy otra cosa. Entonces la gente se empieza a poner una máscara blanca, ¿no? Y esa es la retórica que va a usar Fanon para hablar de cómo la gente intenta, pues, un poco traicionar, o sea, traicionando a su pueblo. O sea, las máscaras traicionan, pero es como, no, pero es que yo soy, y él va a hablar del francés petit. El francés petit es un tipo de francés, ¿no? Un grupo de personas que va a hablar afrancesada, que va a tener cierta jerga, que va a ir a través de los círculos, pero nunca va a ser reconocida como francés. Nunca lo van a reconocer como igual. Aunque él crea que lo reconocen como igual, nunca lo van a ver como igual, aunque tenga una máscara, ¿no? Y la máscara es un encierro porque es creer que la gente, este grupo de personas lo están reconociendo, pero no lo están reconociendo. O sea, para ellos sigue siendo el petit. Entonces empiezan a surgir estos autores, ¿no? Por ejemplo, en Asia surge Edward Self con un libro muy importante que se llama Orientalismo. Y orientalismo va a ser Self diciendo, oiga, es que el problema no es que el relato solo se contó hacia allá, el relato también se contó hacia Asia. ¿Qué creen de nosotros en Asia?
¿Qué creen de las personas musulmanas que son parte de la religión musulmana? Pues que ahí hay muchas discusiones, pero ¿qué creemos nosotros de Egipto? ¿Qué creemos nosotros de en general China? ¿Qué ideas nos metieron de ellos en esa dinámica de colonizar? Que entonces, y luego salen entonces en África otros autores a decir, oiga, pero acá también pasó eso. Entonces empieza a haber como un boom de autores que empiezan a preguntarse por la historia, sus historias, en también qué somos como naciones. Yo creo que esa es la gran pregunta de los pueblos que dejaron de ser colonias, y es cómo nos organizamos, ¿no? Muchas veces inventándose fronteras que no existían, tratando de coger los territorios que ya eran colonia y diciendo como, uy, pues puta, estos somos y somos Colombia, y estos somos una nación de muchas historias, somos Colombia, o estos somos Venezuela, somos Chile, somos, ¿por qué? Porque la historia es la revolución, pero si uno empieza a cuestionar también las revoluciones, pues se queda sin mito fundacional los estados, y los estados también se preocupan por el relato que pues mantiene la cohesión. Si no hay algo que nos una, pues entonces no somos nación. Entonces, o sea, es fuerte las discusiones alrededor de lo postcolonial. Y entonces están así las naciones así pensándose así como, hijo de pucha, ¿y ahora qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Somos negros? ¿Somos blancos? ¿Somos indígenas? ¿Somos mestizos? ¿Qué somos? ¿No? Y los esclavos saliendo de la esclavitud también. ¿Qué somos? ¿Somos esclavos? ¿Somos libres? ¿Somos libertos? ¿Somos qué tipo de sujetos somos dentro de la sociedad? Los indígenas preguntándose por sus territorios. O sea, el caos que generan los procesos de descolonización son más grandes de los que uno cree. No solo es que la potencia se retira, sino que luego, y por eso persisten guerras en África. Ruanda es un ejemplo de ello. Es como, pues no somos y chao, nos agarramos. En Angola pasa igual, ¿no? Sudáfrica también pasa igual. Entonces, ¿qué somos? Fue una élite blanca y se cogió Sudáfrica y creó el apartheid. Y hoy somos esto y no soltamos. Pero entonces se están preguntando así muchas cosas, y yo creo que en Asia una autora india, también India sobre todo, una autora india se va a preguntar por el subalterno. Y va a sacar un libro que se llama Spivak, que se llama ¿Puede hablar un subalterno? Y en ese libro ella va a decir como, oiga, creo que el problema también, hay dos autores, uno que propone la hibridación cultural y ella. En India sobre todo, India es muy chévere porque India como ya era tan diversa, India ya se había pensado esos temas. ¿Y ella cómo se llama? Spivak, búsquenla en Google. ¿Puede hablar un subalterno? ¿Se llama el libro? Sí, puede hablar un subalterno. Y ella va a decir que los subalternos también necesitan hablar, pero muchas veces las instituciones no los van a dejar hablar. Entonces a veces las personas subalternas, y las subalternas no es que sea necesariamente pobre, uno se imagina el subalterno siempre el pobre. No, el subalterno es muchos sujetos que a veces no tienen el lenguaje del poder. ¿Cuál es el lenguaje del poder? Por ejemplo, no hablan el mismo idioma. Y les pongo un ejemplo. Alguna vez en la Sierra Nevada, cuando pasó todo, cuando en conflicto, muchas denuncias que hacían las mujeres arhuacas no se podían escuchar porque no hablaban español. O sea, las mujeres arhuacas no hablaban español. Como no hablaban español, eran subalternas que no podían hablar. No es porque no tuvieran voz, es porque no podíamos entenderlas. Sobre todo en la violencia sexual, y eso es muy interesante porque ellos, por ejemplo, las mujeres arhuacas no tienen un concepto en su lengua, en el lenguaje, que diga violencia sexual. No existe en su idioma violencia sexual. O sea, nunca se han pensado violencia sexual como concepto. Entonces, ¿cómo vas a hablar de un concepto que ni existe en tu lenguaje y además te toca construirlo y obligarte a meterte en la dinámica? Entonces es un subalterno que no puede hablar. Otros subalternos que no pueden hablar, pues la institución académica es un espacio que no deja hablar a los subalternos. ¿Sí? Como ciertas personas pueden acceder a la educación, ciertas personas pueden acceder a los libros, ciertas personas pueden acceder a publicar, ciertas personas pueden acceder a pararse, y eso determina que muchos subalternos no pueden hablar. Entonces dices, Spivak, tenemos que escuchar a subalternos para construir estas naciones, porque si no, se va. Y otros autores van a hablar de la hibridación cultural. Van a decir, bueno, tal vez somos culturas híbridas. No necesariamente tengamos que generar
tantas dilataciones, sino que somos culturas híbridas. El caso es que dentro de ese vaivén, ¿no? de que entendernos como cosas, va a surgir una nueva ola de autores, a pensarse otra vez la decolonialidad y como todo eso. Bueno, por allá estará Foucault pensando, ahorita voy a Foucault, hablando del biopoder. Y bueno, pues ya también está Marx en el ambiente, está Nietzsche, están autores, pero va a salir Aníbal Quijano, María Lugones, Walter Mignolo, Enrique Dussel, ¿quién más? Bueno, ahí hay harto combo. Incluso Rita Segado un poco también es como esa olita. Y ellos van a empezarnos a hablar, por ejemplo, Quijano es peruano. Y Quijano va a decir, bueno, acá hay un problema y hay 3 formas de colonialidad. O sea, ya entendiendo el fenómeno de la colonialidad, porque es que se fueron las potencias y nosotros quedamos acá armando un chispero, como viendo cómo construíamos instituciones, cómo nos volvíamos aliados, o sea, entonces va a decir, esos son contemporáneos, muy contemporáneos a nosotros, yo creo que la mayoría están vivos. Bueno, no sé, mentiras, puede que no, pero son muy cercanos. Que ganó a hablar de la colonialidad del poder. O sea, cómo la colonialidad es un acto de poder y se ejerce a través del poder. Y el poder a través de las armas, pero también a través de esos poderes modernos. Yo creo que puede venir de una conversación muy Foucaultiana, pero bueno. El poder, la colonialidad del saber, cómo la colonialidad se metió en nuestras universidades, en nuestros centros de pensamiento. Pues no se metió, surgió. De hecho, nuestras universidades surgieron de la colonia, ¿no? Nuestro pensamiento del saber y del ser. Iba a decir cómo nos colonizaron en el ser, cómo nos sentimos, por ejemplo, ciudadanos de segunda categoría. Somos occidentales, pero de segunda categoría. No somos, y lo somos, ¿no? O sea, no sé, en un aeropuerto, ¿cómo nos tratan a los colombianos? Mal en el exterior, sí. Como de segunda categoría. No nos van a traer, no tenemos pasaporte europeo que nos da, o gringo que nos da la apertura al mundo. O sea, nosotros no somos occidentales, pero no los en descuento, decían un poco. En descuento. Más consentido. Más que consentido, en descuentos. Occidentales que se les puede matar. Y no le duele a nadie. Y eso va a decir Aníbal Quijano, o sea, lo último que dije no lo dice Aníbal Quijano, pero bueno. Aníbal Quijano va a decir eso. Luego van a surgir, dale María Lugones a decirle a Aníbal Quijano, bueno, ¿y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Entonces ya va a decir, la colonialidad también es del género, del cuerpo femenino. Dussel, bueno, entre Mignolo y Dussel se van a preguntar un poco. Mignolo va a sacar un texto que es desde donde yo rescaté Black Atenas, que era de cómo la historia se ha construido en función a Europa y el pensamiento se ha construido en función a decir que Europa es el polo civilizatorio de conocimiento y no es tan así. Y eso lo va a hacer Mignolo, y también Dussel va a ir por esa línea. Y bueno, llegan esos autores en Latinoamérica, pero les empiezan a cuestionar otra cosa. Porque eso es una discusión, la academia es una discusión que viene. Pues la mayoría eran de la élite. O sea, eran personas que tuvieron acceso a las instituciones, fueron a Europa, se educaron en Europa, estaban en ciertos círculos de poder, lo que les permitía pensar desde ahí. Pero se preguntaban, bueno, ¿y dónde está lo negro, lo indígena, lo caribe, lo periférico, lo popular dentro de esos análisis de la colonialidad? Entonces va a seguir otra ola de autores nuevos. Yo siento que es en la que estamos. O sea, tan atardado al debate que es la ola en la que estamos. Como apenas están cuestionándose a ellos un poco. Pues no cuestionando, complementando. Pero va a salir un autor que va a cambiar un poco el panorama. Y con eso voy a cerrar. Que es en África, Mbembe. Es Mbembe. Sí, Mbembe. Y tiene un libro que se llama Necropolítica. Ay, gracias, compañero. Necropolítica. Y la necropolítica, Mbembe ama a Foucault, ¿sí? A Michel Foucault, ya no me acuerdo dónde es Foucault. Y Mbembe va a sacar, Foucault tiene un concepto que se llama la biopolítica, que básicamente, para como resumirles, la biopolítica es cómo los estados controlan la vida.
Entonces va a decir, por ejemplo, la pandemia. La pandemia es una apuesta biopolítica porque el Estado va a controlar la vida de los ciudadanos. Entonces, como el Estado controla la vida de los ciudadanos, va a restringir ciertas cosas de los ciudadanos. Entonces, bueno, no van a salir tanto porque estoy protegiendo su vida. Y pues en la pandemia sí es la verdad, ¿no? Como no hagan fiestas porque si hacen fiestas se van a contagiar de COVID. Entonces, por favor, contrólense, marica. Entonces yo voy a establecer una norma en control de la vida. Entonces Foucault va a decir, es que yo creo que los estados modernos lo que hacen es controlar la vida de sus ciudadanos. Lo controlan a través de cómo se alimentan, a través de cómo se educan, pero es para que la gente pues pueda vivir. ¿Sí? El Estado iba a decir en Bembe, sí, pero esos son los estados europeos. Y ahora sí les voy a cerrar diciéndoles un poco de la antropofagia, ¿no? Que era comerse al otro. Entonces, el canibalismo, cuando llegamos a América Latina, cuando los europeos llegaron a América Latina, ellos fueron como, uy, pucha, esa gente re salvaje, cómo se comen entre ellos, esos locos. Entonces van a haber varios libros, hay uno que se llama Caníbales y Brujas, Caníbales y Reyes se llama, y voy a hablar de cómo el canibalismo pues fue juzgado en paralelo, pero por ejemplo los europeos quemaban brujas. Y eso lo muestran como una histeria colectiva, o sea, cogían mujeres de la nada a quemarlas. Pero eso sí no era bárbaro, eso sí no era equiparable al canibalismo. Entonces, un grupo de autores brasileños va a sacar la antropofagia, va a sacar un manifiesto antropofágico, y entre las premisas que va a hacer es comerse a Occidente y construirlo desde ahí, o sea, desde lo que ya nos dejaron, porque pues tampoco uno, porque muchas veces la gente entiende lo de colonial como uno se olvida de todo. No, pues uno no puede olvidar de eso, porque ya eso está acá. Las instituciones ya tenemos algo. Hay que ver cómo se mastica eso y se construye a otra cosa. Y van a sacar una cosa muy interesante de Shakespeare, que Shakespeare, cuando en esa escena de Hamlet, que es muy famosa en el cine, tiene a la calavera y le dice to be or no to be, él va a traducirla a to be o no to be. Entonces to be es ser o no ser, él va a decir comer o no comer. Esa es la decisión. Y la antropofagia se va a proponer desde ahí un poco como un enfoque para entender cómo digerir todas las discusiones en las que estamos, todo lo que les dije, que faltan muchos. Por ejemplo, dejé por lado todo lo que habla del feminismo. Por ejemplo, el feminismo, pucha, eso está en una peleadera por allá teórica grande. En Asia están en otras discusiones. Con el cambio climático la discusión ha cambiado también mucho. Ahora se habla de colonialismo climático. O sea, cada vez es un colonialismo. O sea, cada vez que uno se despierta hay un colonialismo nuevo. O sea, es como, pucha, parecía que el ciclo no cambia. Pero sí, como ese recorrido de autores, espero que les haya medio tramado. Yo no sé si veremos. No, sí debería bien. Ese recorrido de autores nos permite abordar ese tema, entender un poco. Entonces quiero como dejarlos, escucharlos y pues como seguir la conversación, pero ya en un segundo momento, que es pues con ustedes.